Bueno, pues vamos con ello, ¿vale? Porque sí que es un tema, sobre todo, no tanto extenso, sino que requiere su tiempo, y su tiempo no de atracón, sino de que vayamos ahí cuajando un poquito las cosas, porque cuando las cosas son nuevas cuesta que se incorporen, ¿no? Que las hagamos nuestras. Entonces, me di cuenta cuando salió Regenerium que había muchas dudas, no se sabía cómo manejar, era como que estaba la gente descolocada, y es porque en el fondo el concepto de prana y el paradigma de mirar desde un paradigma de que todo es energía, desde los principios de la cuántica, en el fondo no está incorporado. Sí que decir para los nuevos, porque hay mucha gente que se ha ido incorporando y que son nuevos y que no tiene casi ni idea de qué es Solar Vital, pues en el canal de Human Way Center hay un montón de vídeos ya, y os recomiendo verlos en orden cronológico. El orden cronológico tiene un sentido, y es que en realidad yo me gusta contar esto tal como fue. Entonces, lo primero que tuvimos fue el Solar Vital, después Solar Vital Isotonic, después Entero Vital, después Saviro Vital y ahora por último Regenerium. Y todo esto tiene el sentido en el que se fue logrando porque fue en el orden en que se demandaba. Es decir, la historia empezó buscando mucho más que esto, ¿no? Pero cómo sacar metales pesados con el Solar Vital, desintoxicar y de ahí recuperar muchos procesos que no funcionaban, limpiar la matriz extracelular, pero después había que limpiar intracelularmente. En fin, después de todo ese proceso surge que hay una fuente de intoxicación endógena tremenda, que son los biofilms patogénicos en microbiota intestinal y bueno, también en otras microbiotas, y de ahí viene la búsqueda de enterovital. O sea, siempre ha sido primero la necesidad y después el producto. Cuando vamos avanzando en la limpieza de metales y en resolver esos biofilms patogénicos tan tremendos en intestino, pues voy viendo que la información que aparece es la de los virus. Muchas alteraciones del sistema inmune, muchas alteraciones de respuesta del sistema inmune que están alteradas por problema con los virus, bien sean virus latentes, bien sea a partir de una infección vírica, incluso de los bacteriófagos o fagos, que son esa parte de la microbiota que está compuesta por virus. La mayor parte de virus con los que convivimos y coexistimos son fagos. Entonces surgió la búsqueda de Avirovital para modular la respuesta inmune frente a virus. Después de todo esto, yo siempre he hecho toda esta búsqueda en casos muy severos, en casos de enfermedades neurodegenerativas, en casos del espectro, en todo tipo de casos del espectro autista. Y entonces lo que ocurre es que cuando ya tenemos todo limpito, más o menos, está el intestino en un estado de equilibrio, en un estado eubiótico, el sistema inmune ya tiene una buena respuesta, lo más interesante sería impulsar los procesos regenerativos y los procesos de reconexión. De hecho, en mi protocolo de restablecimiento de la eubiosis intestinal y de la homeostasis intestinal y homeostasis en general, los últimos pasos son la reconexión de sistema nervioso central con sistema nervioso entérico o con otros, como por ejemplo el eje intestino-corazón, el eje intestino-hígado, es decir, recuperar la correcta comunicación bidireccional entre las partes. Y ya por último, lo que hago es un trabajo de reintegración de todo eso que hemos hecho, que lo sepan todos los sistemas y que lo sepan los grandes sistemas de homeostasis, que son sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmune. En estas últimas fases es donde Regenerium es fundamental, pero eso no quiere decir que solo lo podamos usar en las últimas fases. Insisto mucho en que es muy importante conocer el espíritu del remedio, los homeópatas me entenderán bien con esto, conocer profundamente qué hace el remedio en todos los planos, no solo a nivel físico, sino a nivel energético, a nivel emocional, a nivel mental. Conocer los productos es lo que va a hacer que después sepamos indicarlos. Y después las dosis, pues yo siempre recomiendo algún sistema de testaje, sea la kinesiología, sea el pulso, sea el que sea, pero para el que no lo tiene, pues tendrá que buscar la manera en la que desde una dosis pequeña vamos aumentando y los signos, los síntomas, todo lo que acontece nos va a ir marcando si debo seguir subiendo, si debo parar o si debo bajar incluso de dosis.
Entonces tenemos que recuperar cosas que creo que la medicina perdió, como la observación, la palpación, la escucha, porque ahí es donde está la clave de si estamos dando tanto con el remedio como con la dosis adecuada. Entonces, toca recuperar viejos conocimientos, toca ganar nuevos conocimientos, los nuevos paradigmas, que al final lo que vienen a explicar es lo que ya se sabía desde hace miles de años. Lo que está demostrando toda la investigación en microbiota es que Hipócrates tenía razón y que todas las enfermedades empiezan en el intestino. No sé si puedo asegurar esto con rotundidad, pero desde luego que es un elemento clave en la salud y en la enfermedad, pues ya no tenemos ninguna duda. De hecho, los mecanismos que tiene Regenerium para ayudar en Alzheimer, en Parkinson y en todo este tipo de patologías vienen a confirmar lo mismo, ya que donde señaliza Regenerium es en sistema nervioso entérico. Es súper interesante, es un tema que todavía nos toca investigar muchísimo, porque dependiendo de la patología y del efecto que queramos lograr, que Regenerium actúa en distintas áreas del intestino. Es como si tenemos que mapear el intestino para entender lo que hace Regenerium, no para hacerlo nosotros. Una vez más, cuando metemos remedios universales, cuando estamos prescribiendo remedios universales, somos observadores de lo que el remedio hace y solo tenemos que seguir, irlo apoyando para que pueda seguir haciendo su gran labor. Como veis, es una forma muy diferente de enfocar. En vez de ser una parte activa, pero que al fin y al cabo solo cumple órdenes o protocolos preestablecidos, estamos atentos constantemente a lo que ese sistema, a lo que esa persona necesita para saber cómo seguir, cuándo parar, si me equivoqué, si no me equivoqué. Esto, una vez más, creo que para los homeópatas será facilísimo, ¿no? Porque es parte del espíritu de la homeopatía. Entonces, Regenerium, yo os hablo mucho de sus efectos a nivel neurológico, pero no es que tenga solo efectos a nivel neurológico de ninguna manera. Lo que pasa es que yo tengo muchos casos y toda mi investigación ha sido siempre en esos escenarios que, como son de lo peorcito, pues luego lo que logras allí se puede extrapolar a los demás procesos. Pero evidentemente impulsa todo tipo de proceso de regeneración. En la medida que las moléculas van capturando más prana o que va avanzando la investigación de Solaris hacia moléculas más complejas como ese Regenerium, lo que nos vamos encontrando es un montón de efectos anti-aging, ¿no? Antiedad. Y es lo lógico, ¿no? Sería a medida que vamos avanzando en la capacidad de canalizar pranas, de canalizar energía desde el campo de punto cero, con una vibración mayor, nos vamos a ir encontrando con procesos más sutiles, que serán más afines a lo crónico, que serán más afines a la niñez y a la vejez, en uno por la fase de construcción y en otro por la fase de degeneración. Lo que vimos en los casos de Alzheimer, que hubo reportes muy interesantes a los pocos días de tomarlo, personas con Alzheimer, pues hubo personas que me llamaron para decir que pues, su madre había empezado a hablar con coherencia, ¿no? Que igual decía palabras pero las decía inconexas, o en los niños con problemas de atención, que hay un estado muy rápido de mayor atención, ¿no? En el caso del Alzheimer, todavía esto ya os digo que sé que funciona, básicamente cómo funciona, pero falta muchísimo para comprender todo. Y en el caso del Alzheimer, actuaba desde el sistema nervioso entérico, señalizando un proceso en los minerales. Siempre os digo que el mundo mineral también es apasionante, que toda la fisiología y toda la bioquímica se puede comprender desde el mundo mineral. Entonces actúa sobre el calcio en las espinas dendríticas. Es como si los depósitos de calcio que están allí, que impiden la correcta transmisión neurológica y la conexión entre dendritas, se recuperara. O sea, de esto la conclusión es que Alzheimer tiene que ver con problemas con el calcio y que señalizando desde el intestino se recupera la conexión entre dendritas. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Si nos pararemos en algún punto, pues lo veremos con el tiempo,
porque aunque yo conozco Regenerium hace ya bastante tiempo y ya lo he testado, probado, etcétera, falta mucho porque según subimos en estas moléculas cada vez son más universales y por tanto los efectos son más variados. Los efectos de la energía, los efectos del prana no son lineales, son simultáneos. O sea, cuando la persona ingiere la molécula, recibe una energía biodisponible. Esta en concreto tiene una direccionalidad hacia procesos de regeneración y ocurre en todas partes al tiempo. Concepto de simultaneidad de la cuántica. En cuanto usamos remedios que manejan energía, las cosas no funcionan de manera lineal, sino que funcionan de manera simultánea. Es como si en ese instante tenemos que salirnos de tiempo y espacio, romper esas barreras. Ya os he comentado otras veces que las sales de prana operan en el intervalo de Heisenberg. Es decir, tenemos que, como no se puede añadir energía por la ley de conservación de la energía, tenemos que operar en un intervalo donde hay una libertad momentánea. Eso es muy interesante. Este año, en la medida que hagamos webinar, iremos metiendo conceptos que tienen que ir calando en vosotros para comprender de verdad el trabajo que hacemos cuando estamos trabajando con energía. Para los que no sabéis qué es el campo de punto cero, os recomiendo mirarlo. Si estáis en los grupos, si necesitáis información, pues me la pedís. Pero es un universo de información y de energía ilimitado que no es que nos rodee, es que estamos intermezclados con un universo de información y de energía. Estas sales lo que hacen es abrir portales de canalización de energía de ese mar de información infinita y de ese mar de energía infinita. Entiendo que son conceptos quizá un poco difíciles, pero creo que ya es necesario comprender esto porque ya estamos en un momento histórico de cambio de paradigma. Y no podemos hacer un cambio de paradigma solo aplicando protocolos. No podemos hacer un cambio de paradigma solo entendiendo que Regenerium se usa cuando hay Alzheimer. No, no va por ahí. No, esto es diferente. Tenemos que comprender ya desde una perspectiva diferente y además tenemos que entender que los que ahora somos, entre comillas, pioneros de esta manera de pensar, estamos sentando las bases del futuro paradigma médico. Para mí es así. Y no soy yo, somos todos, porque vosotros estáis después con muchas personas, vosotros habláis con compañeros. Tenemos que la responsabilidad de asentar bien el conocimiento para poder ser pilares de lo que viene. Y lo que viene, viene inexorablemente, lo quieran o no lo quieran. Eso ya está en camino. Bueno, no está en camino, es que ya está aquí. Lo que pasa que, bueno, pues una vez demolido un edificio hay que quitar los escombros y esto, como os digo, todo lo nuevo requiere mucha repetición, requiere mucha comprensión para que vaya asentándose y calando. Pero creo que es una labor ahora muy importante la que tenemos por delante y de verdad que lo quieran frenar o hagan lo que hagan, esto es absolutamente imparable. Bueno, entonces recordamos bueno, vamos a hacer una pequeña introducción recordatorio de esto del prana. Como ya sabéis, los que lo conocéis de hace tiempo, es el resultado de una investigación muy, muy larga en la que yo he estado presente desde el año 91, pero antes ya llevaban unos años trabajando en ello. O sea que pues costó como 35 años o más el poder sacar a mercado Solar Vital. Porque, bueno, una cosa es ir logrando capturar prana, pero otra cosa es que ese prana sea más universal para no tener que hacer 1000 productos y además es que el camino es unificar, no dividir. Entonces, en la medida en que lo vas convirtiendo en más universal, el remedio tiene un potencial muchísimo mayor. ¿Cuál era el reto que lograron los alquimistas de Solaris? Era captar
el prana sutil y fijarlo en una estructura material, es decir, pasar de lo sutil a lo denso, pero que esa estructura material permitiese que el prana después fuera absorbido por nuestros sistemas, ¿no? Bueno, pues eso costó mucho tiempo, pero se logró. Lo que hacen las sales de prana, o sea, el efecto que logran las sales de prana, creo que ya está fuera de toda duda. Tenemos miles de casos, miles, muchos miles, porque yo tengo miles, pero hay muchos compañeros ya trabajando hace años con ello. No lo puedes detectar, no puedes medir esa energía porque estás trabajando en el intervalo de Heisenberg, o sea, es como algo que, entre comillas, viola las leyes, pero es muy cortito y después no se nota, pero sí se notan sus consecuencias. Esto sería tan fácil como yo puedo dejar encima de mi mesa de la cocina huevos y patatas y me voy a trabajar y cuando vuelvo hay una tortilla de patatas. No he visto quién ha hecho la tortilla, pero tengo el efecto que está la tortilla de patatas hecha. Esto nos ocurre con los estudios, ya sean con bioresonancia, con electroacupuntura, dando el tiempo suficiente en las analíticas, ecografías y en todo tipo de pruebas médicas vemos los efectos, aunque no podemos ver el instante donde se capta esa energía, ¿no? Bueno, durante muchos años yo busqué cómo eliminar metales pesados sin dañar los sistemas, que lo tolerara cualquiera, porque ya sabéis que las quelaciones químicas, pues tienes que tener el riñón en buenas condiciones, arrastran nutrientes, bueno, pues un montón de cosas que no es que sean malas, pero también tienen la dificultad de que son procesos caros y que todo el mundo no se puede permitir. Entonces mi intención siempre fue lograr encontrar algo que fuera viable para todo el mundo en cuanto a salud, pero también para todo el mundo en cuanto al bolsillo, ¿no? Y bueno, pues esto realmente, una quelación mensual que cueste 10 euros, pues creo que es invaluable, ¿no? Bueno, por supuesto, esta hipótesis de que y esta observación de que las sales de prana eliminaban metales pesados es fácilmente medible. Entonces hicimos muchísimos mineralogramas de cabello, de orina, de heces y todo tipo de pruebas que constataron que efectivamente el cuerpo, cuando le das energía, lo primero que hace es limpiar y que una de las cosas que limpia son los metales pesados. Eso no tiene precio, ¿no? Y después lo que fuimos correlacionando es cómo esa eliminación de metales tenía unas consecuencias clínicas evidentemente muy buenas, ¿no? Muy favorables. La energía biótica, la energía provida, es aquella que promueve todo intercambio termodinámico que genera y mantiene la vida. Introducir energía biótica en el sistema sin tener que obtenerla de los alimentos, sin tener que hacer gasto metabólico, sin generar residuos, pues es un regalo, porque daros cuenta que es que estamos dando ya la energía para que se disponga sin que el cuerpo haya tenido que hacer ningún trabajo ni haya generado ningún tipo de residuo. Bueno, entonces es fundamental impulsar la conclusión clara en todo este proceso de aprender cómo la gente recupera la salud, es que es imprescindible impulsar los mecanismos de desintoxicación para que la vida siga su curso y ofrezca incluso aumentemos no solo la recuperación de la salud, sino mejorar la calidad de vida. Las sales de prana permiten al cuerpo mantener su función de diseño original y promover así la vida. Es como recuperar esos patrones que traemos en el nacimiento de cómo deben de ser las cosas, que probablemente se van dañando, se van obstaculizando con los años, y esto permite recuperar ese mapa biológico con el que venimos, ¿no? Con todas las rutas y con todas las instrucciones. Entonces, aquí viene también otra cosa importante que tenemos que entender cuando las personas dicen, pero el solar vital es solo potasio. No, tenéis que entender que las sales lo único que hacen es almacenar el prana. No son el activo, no son lo que cura en absoluto. El potasio tiene un montón de propiedades, pero la propiedad que a nosotros nos interesa es que tiene capacidad de almacenamiento de la energía vital, porque no se puede capturar prana y almacenarlo en cualquier sal. En cambio, el potasio
tiene esa capacidad y unido al carbonato mejor, ¿no? O sea, junto el potasio junto con el carbón y con la activación espagídica que se requiere, es decir, el carbonato de potasio, activa la capacidad de absorber prana y lo convierte en una pila biótica metabolizable por el organismo. O sea, no solo tenemos que buscar el elemento que almacene el prana, sino que luego el cuerpo lo disponga en cuanto lo ingresamos, que se libere esa energía. Entonces, lo que se almacena es energía del mar de Dirac o campo de punto cero. Allí, vuelvo a repetir, la energía es ilimitada. Ahora, después de estar ya unos años utilizando estas sales de prana sobre carbonato de potasio, el paso que da Solaris es sacar un nuevo producto sobre acetato de potasio. Dependiendo de la sal que capture el prana, este va a tener unas condiciones. Esta es una sal neutra que añade propiedades nuevas y que tiene ese impulso regenerativo. El prana que almacenan las sales de potasio de Solar Vital tiene un impulso desintoxicador muy fuerte de desintoxicación. El prana que almacenan las sales de Regenerium tiene un impulso de regeneración. Solo tenéis que entender esto para saber cuándo está indicado. Cuando en vuestro paciente se requiere impulsar todavía mecanismos de regeneración, de desintoxicación, o cuando se requiere ya impulsar mecanismos de regeneración. Evidentemente, la regeneración va a funcionar mucho mejor cuando el terreno está limpio. Lo normal es que trabajemos primero toda esa desintoxicación con Solar Vital y después incorporemos Regenerium. Pero una vez más, no hay protocolos ni líneas, las cosas no son así. Si a mí me llega una persona con Alzheimer, probablemente voy a meter el Regenerium, si su cuerpo lo admite, desde el comienzo, mientras trabajo microbiota, mientras trabajo la desintoxicación. ¿Por qué? Pues porque tengo prisa en que no haya más deterioro. Entonces, lo lógico es que si tengo algo que puede, pues a lo mejor en ese momento no reconectar, pero sí evitar el avance de esa enfermedad o ese deterioro neurológico, pues lo voy a implementar desde el principio, siempre y cuando su organismo lo acepte bien, ¿no? Si tenéis algún sistema de testaje, si podéis testarlo con bioresonancia, con kinesiología o cada uno con lo que utilice, pues estupendo, ¿no? Bueno, entonces el acetato de potasio tiene una afinidad hacia procesos de reactivación y regeneración biológica. Tiene una afinidad hacia la reconstrucción y hacia la construcción. Por eso es muy afín a los niños que se están construyendo y a los ancianos para evitar esa desestructuración y ayudarles a seguir construyendo, ¿no? Por eso impulsa pues, regeneración ósea, pero también impulsa regeneración neuronal. Esta molécula es mucho más plástica. De hecho, Regenerium admite ser direccionado. Entonces, esto se puede hacer añadiéndole cosas. De esto ya hablaremos en otros momentos para no complicarnos, y primero hay que saber usar el remedio universal y luego saber que se puede direccionar. Tengo que comprobar si añadiendo, por ejemplo, sustancias de homeopatía, de homotoxicología, toma esa dirección, quizá haciéndolo el proceso de sucusión, pero sí que admite que le copiéis una información, que añadáis patrones de frecuencia con, por ejemplo, bioresonancia. Yo con Esvia puedo copiar sobre el Regenerium una información de, por ejemplo, de estructura ósea, o imaginaros, ¿no?, que a alguien le han puesto un implante, quiero que tome el Regenerium, pero puedo dirigírselo a ese punto. Cojo los patrones de frecuencias de la zona del implante y los copio en el Regenerium, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que es muy plástica y que admite ser dirigida, se deja, ¿no? Hay otras moléculas que ya no permiten direccionarlas, no nos van a dejar. He sacado un extracto de documentos, de un par de documentos que hicieron en Solaris, que son preciosos.
La naturaleza del prana yo ya lo pasé a los grupos, pero de todas formas pues les diré en Human que lo pongan en la caja de comentarios o en los grupos me lo podéis pedir. Son unos documentos bellísimos que hay que leerlos muchas veces, porque según los lees te están calando, pero como que, ¿sabéis cuando algo es abstracto, pero lo estás pillando y sabes que lo entiendes, pero después no recuerdas nada? Pues eso, ¿no? Como sabes que ahí está, que ahí hay verdad, pero requiere como volverlo a leer, ¿no? Y volverlo a leer. Entonces, eh, yo los pasé hace tiempo, pero me di cuenta que en muchos casos no se comprendían o no se valoraron su peso en oro, de verdad. Esos documentos son maravillosos. Entonces, iré sacando extractos para comentarlos en las distintas charlas y así nos irá calando, ¿no? Entonces, sobre las sales de prana de solar vital, ya sabemos que inducen vectores de desintoxicación de inmediato y que van a llevar, como es energía, el sistema la va a usar donde sea prioritario. Porque yo no se la doy direccionada, le digo, toma energía, haz con ella lo que necesites y lo que ocurría en una persona tras otra es que lo que hacía es desintoxicar. Así que este prana tiene esa dirección y desintoxica pues donde haga más falta, va a actuar donde sea prioritario. Tenemos que entender que la propia vida, o sea, que vivir intoxica, por eso hay una entropía y hay un nacimiento y una muerte. Entonces, da igual los cuidados intensivos que pretendan tener las personas que vivir intoxica. Entonces, siempre, si queremos cuidarnos, el trabajo va a ser sobre mantener los órganos de desintoxicación en buen estado y sobre impulsar procesos de desintoxicación. Los residuos metabólicos, cuando se van acumulando, el cuerpo, y esto también lo he comentado varias veces y creo que a muchas personas como que no ha entrado porque es una idea que parece muy loca, a mí me pareció loca cuando se me ocurrió la primera vez, eh, pero es que la toxicidad, cuando es excesiva, cuando el cuerpo no sabe qué hacer con ella, lo que hace es transmutarla a metales pesados. Sí, nuestro cuerpo hace metales pesados, hace alquimia, fabrica metales, o sea, transmuta es la palabra correcta, sustancias tóxicas que pueden ser letales o que estén generando mucho daño en metales pesados. Y eso es lo que explica que muchas veces cuando estamos haciendo quelaciones, la salida de metales es absolutamente desproporcionada con lo que ha podido ingresar en ese cuerpo. Es imposible. Yo estaba conduciendo, me acuerdo además hacia Ponferrada, porque fue un momento de estos en que iba me suele pasar esto, ¿no? Con un pensamiento obsesivo, pensando que el cuerpo hace metales pesados. O sea, no puede ser. Y tuve que pararme en el arcén de una autopista, a hablar con uno de los alquimistas y planteárselo. Y me dijo, pues claro, ¿no? O sea, para él era evidente, pero yo, claro, me parecía una idea de lo más loca que al principio quise como rechazar, pero en mi cabeza es de las que me lo ponen letreros luminosos hasta que le haga caso. Y bueno, pues es una idea que también tenemos que ir ingresando en las profundidades nuestras, ¿no? Bueno, también puede transmutar a otras moléculas de distinta índole, ¿vale? Entonces, una toxicidad excesiva que esté generando daño, el cuerpo inteligentemente lo que hace es convertirla en algo que ocupe poco y que no sea soluble. Y así no lo tiene por ahí circulando. Lo que pasa que sabéis que el acúmulo de metales pesados a medio, largo plazo va a causar daños muy tremendos, ¿no? Bueno, lo que ocurre con las sales de prana sería como un proceso inverso y es esta energía extra que le damos al cuerpo, lo que ofrece es la oportunidad al cuerpo de transmutar a bajas energías. Esto depende de la fuerza débil, por si alguien quiere profundizar en esta parte de las 4 fuerzas. Sabéis que es la fuerza electromagnética, fuerza débil, fuerza nuclear fuerte y la gravedad. Bueno, pues todo esto tiene que ver con la fuerza débil. Sobre la transmutación, yo no soy experta, pero procuraré daros algunas cositas y si no, pues ya veremos si alguien experto en la materia nos puede dar un día
una clase. Bueno, entonces a través de procesos de transmutación es cómo sacamos metales pesados con las sales de prana, ¿vale? Esto es muy importante. En sí mismo no es una quelación, porque la quelación es un proceso químico diferente, es que una sustancia se une al metal para que sea así soluble, fácilmente eliminable o lo que sea, ¿no? Aquí lo que hacemos es una transmutación, hacemos una quelación, pero en realidad sería, mejor dicho, una eliminación de metales pesados por transmutación a bajas energías. Bueno, ahí no me voy a meter mucho más. Las sales de prana, además de impulsar este tipo de procesos, también se adentran en procesos negoentrópicos o de entropía negativa. O sea, esa entropía, ese desorden que ocurre y acontece con la misma vida y con la edad, bueno, pues existe, o sea, las sales de prana, además de eliminar todo tipo de tóxicos, son negoentrópicas, nos aportan entropía negativa, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto va mucho más allá y esto va a permitir no solo que yo pueda sacar tóxicos, sino que las sales puedan arreglar otras cosas, actuar a nivel psicológico, actuar a nivel emocional y actuar a nivel mental. También limpian pensamientos, obsesiones, cosas guardadas, traumas, todo lo tenemos que entender que lo que encontramos a nivel denso va a tener su paralelismo a nivel energético, a nivel emocional, a nivel mental. Podemos trabajar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, pero tenemos que entender que un metal en una zona, en una persona, en un determinado momento, tiene también sus informaciones en esos otros cuerpos, ¿vale? De hecho, hay personas que cuando empezaron a tomar las sales de prana, sobre todo al principio, ¿no? Que era, ahora ya adviertes, ya sabemos, pero al principio que te llamaban diciendo, puedo dejar de tomarlo porque no paro de llorar, ¿no? Y esa era su limpieza. Entonces, no es parar de tomarlo, pero sí es aprender a gestionar, a mirar qué es lo que tenías ahí guardado, etcétera. Evidentemente, te va a poner en las narices lo que está ahí, pero no lo va a solucionar por ti. Pero ofrece la maravillosa oportunidad de tomar conciencia de algo que tenías guardado y que te está enfermando. Por eso las sales han ido allí directas y si van ahí directas es que eso era lo prioritario. Es la primera capa para poder seguir trabajando. Bueno, entonces ya sabéis que tenéis que profundizar un poco en el mar de Dirac, en la fuerza débil o mirar por lo menos las 4 fuerzas de la naturaleza. Es sencillo y si alguien, o sea, si no tenéis material, pues ya os lo paso por los grupos, ¿vale? Bueno, entonces, el mar de Dirac es un mar infinito de información, de energía y quién sabe de qué, infinito. Y esto es ciencia, es constatado por la física, no es un invento ni es un esoterismo, eso es así. De hecho, hay investigaciones para obtener energía del mar de Dirac o quién sabe si ya la están obteniendo, es ilimitada y gratis. Bueno, entonces, dentro de ese mar de Dirac, la expresión energética provida, la energía biodisponible, es lo que nosotros solemos llamar prana, o fuerza que impulsa la aparición y manutención de la vida en todo organismo biológico. ¿Os imagináis? Lo que estamos tomando cuando tomamos Solar Vital es esa energía que impulsa la vida y el mantenimiento de la vida en todos los sistemas de manera simultánea. Los seres humanos, bueno, todos los seres vivos necesitamos el prana para vivir y lo obtenemos a través de la respiración, lo tenemos a través de la alimentación, pero no sin gasto. Y, claro, muchas condiciones ya requieren mucha más energía, porque si no, nadie se enfermaría, ¿no? Respirando y comiendo, todo arreglado. Y, insisto, es energía del punto cero. Es como si abrieran, aquí tenemos energía que nos rodea por todas partes y el prana abre simultáneamente por todas partes la posibilidad de canalizar energía particularmente a los sistemas más débiles. No penséis de manera lineal, hay que pensar de manera simultánea. Bueno, vale, esto ya no me voy a enrollar más.
os puedo pasar también la presentación, aunque tampoco es gran cosa, pero bueno, para que veáis los datos principales. Y haceros a la idea, porque uno, cuando yo he hablado en los cursos del mar de Dirac, se piensa como que yo estoy aquí, el cielo está ahí arriba y ahí está la energía y puedo cogerla. Pero no es así, nos rodea. O sea, y ni siquiera nos rodea, nos estamos entremezclados con esos universos sutiles. Siempre nos imaginamos los seres humanos que somos separados de aquello, pero las cosas pues no son así tampoco, ¿no? Así que el paradigma tiene que cambiar a todos los niveles. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, es como que el prana proveniente del mundo sutil aterriza en este mundo denso convertido en energía o en masa. Para entender este proceso es necesario cambiar el chip, como os decía, y debemos pensar por lo menos en el instante de la toma del prana como algo atemporal o adimensional, no sé, mirar sin barreras, ¿no? sin esta cárcel que tenemos con nuestros pensamientos. La cualidad del mundo sutil o su parangón, el mar de Dirac, es que en ellos tiempo y espacio tiene convenciones diferentes a las del mundo denso. Aunque pongamos las fronteras de tiempo-espacio, en otros mundos sutiles las condiciones espaciotemporales son completamente diferentes. Vale. No sé si por ahí, bueno, os estoy abrumando o... Vale, por aquí sí, ya hay unas cuantas preguntitas. Bueno, luego me meto con ellas. Vale. Bueno, entonces, el prana de naturaleza sutil requiere para ser absorbido en el mundo denso de moléculas apropiadas que le sirvan como receptáculo apropiado. Esos son carbonato de potasio, acetato de potasio. Dichas moléculas pueden contener variadas calidades y cantidades de prana y convertirse en contenedores bióticos. Otra cosa interesante es que cuando uno toma prana durante un tiempo relativamente largo, se acaba convirtiendo de imán de prana. Es decir, los propios sistemas, a partir de haber abierto esas puertas tantas veces, es como que pudieran por sí mismos absorber prana del sol fundamentalmente, ¿no? Ahí es la energía, el prana fundamental es la energía solar, ¿no? El prana del sol. Vale. Voy a contestar aquí estas preguntitas, que no os quiero volver locos. Y si queréis hacer más preguntas, si alguien quiere abrir el micro, pues lo tiene permitido, ¿vale? Vale, voy por aquí. Y regeneración de... Sí, me preguntan si me refería a la regeneración de tejidos. Sí, claro, por supuesto, a la regeneración de todo. Es energía que impulsa procesos regenerativos. Es energía que impulsa procesos de reconexión, de transmisión, de reconstrucción o de recuperación de los patrones originales de construcción. Vale, la siguiente. ¿Cómo se sabe que no está aceptando el producto el paciente? Que es una buena pregunta. En general, se ponen las personas muy nerviosas, entonces tenemos que bajar la dosis y ir poquito a poco, o les afecta el sueño. A veces también es cuestión de hora. Yo tengo algún caso que se lo puse por la tarde porque por los efectos que quieres lograr también cambia según la cronobiología, ¿no? Pero les afectaba el sueño. Entonces, podemos bajar mucho la dosis y ver qué pasa, y si le sigue afectando al sueño, de momento lo ponemos por la mañana. Pero en general lo que vamos a notar es nerviosismo o dificultad para dormir, o ese nerviosismo de que te pones como una moto. No mucho más. Y más que no aceptarlo, sería cuestión de bajar dosis, o a lo mejor primero hay que limpiar una temporadita para después poder meter el prana que impulse la regeneración. Por aquí preguntan si las sales se toman toda la vida. Yo pienso que es un recurso que sí, que casi es una constante en nuestra vida, pero bueno, yo lo tomé, yo normalmente
tengo unos sistemas que reaccionan rápido, entonces la mayoría de productos los tomo 3, 4 días y ya, ¿no? O 2 días. Y si ya han logrado el efecto que buscaba, pues listo, ¿no? Pero el Solar Vital me lo tomé más de un año de manera seguida y además es que me lo pedía el cuerpo. Después empezó a no pedírmelo y dejé de tomarlo durante unos meses y ahora ya es de una manera discontinua, pero fue más de un año seguido. También estamos hablando en un contexto que no es de una persona que no está enferma. En niños, en personas sanas, yo creo que no es tomarlo todo el tiempo, también depende de las circunstancias, de la exposición a contaminantes, a tóxicos, de su capacidad de toxificación. Nosotros esto lo vamos valorando un poco pues con la bioresonancia, ¿no? Que es la manera así como más rápida de ir viendo qué pasa en ese cuerpo. Pero en una persona mayor, yo si mis padres estuvieran vivos lo tomarían de continuo, o sea, o algún descanso, pero es que es como un regalo, ¿no? Ya sus sistemas con la edad cuesta que obtengan el prana, pues podemos evitar el gasto de energía que requiere obtener todo a partir de la comida o de la respiración. Es absolutamente anti-aging, va a ir limpiando la toxicidad, en fin, o en momentos como este, que estamos muy expuestos a mucha carga tóxica, ya sea desde el punto de vista de toxina, como las homotoxinas que se describen en homotoxicología, en el que toxina es una emoción, una radiación, un metal pesado, un lo que sea. O sea, todas esas exposición a tóxicos, pero incluyendo radiaciones, emociones. Entonces, dependiendo del momento y de la carga a la que estemos expuestos y, por supuesto, de cómo esté esa persona emocional y mentalmente, pues puede necesitar ese apoyo o no de continuo, ¿no? Y luego lo que os comentaba, ¿no? Llega un momento en que el propio sistema puede convertirse en imán de prana y no necesitar, excepto en situaciones que requieran más energía, no necesitar estar tomándolo, ¿no? Pero bueno, llevamos 2 o 3 añitos que la verdad que, bueno, que este tema me apasiona, lo sabéis, pero en este tiempo que lo he podido poner a prueba en unas condiciones lamentables, pues todavía le estoy dando muchísimo más valor y más gracias a la vida por tener esto en la mano, la verdad. Bueno, y cuando saber parar de usarlas, lo lógico es que el terapeuta maneje esto y sepa cuando ya no es necesario, pero no hay una pauta mm, para poder explicaros, ya no hace falta, ¿no? Si yo como terapeuta las he puesto, las he prescrito para un proceso determinado, pues cuando lo he logrado, listo, ¿no? Pero si se dan como medicina preventiva, pues se pueden dar, lo que digo, de manera discontinua, pero, pues por ejemplo, 3 meses sí, 2 no, y no sobra, ¿no? Excepto que al tomar las sales, por ejemplo, te dé una diarrea, o al tomar las sales te pongas nervioso, ahí te está diciendo el cuerpo, me está sobrando energía y no sé qué hacer con ella. O sea, es un poco a partir de la observación, pero no hay ni un tiempo ni un protocolo concreto porque cada caso es diferente, ¿no? Aquí preguntan, en caso de necesidad de regenerar hueso en paciente para un implante en boca, ¿se pueden añadir las gotas directamente en la zona afectada o inyectar en la zona mandibular más próxima? Sí, por supuesto. Las gotas tomadas van a... No hará tanta falta aplicarlas localmente, aunque puede ayudar. Pero si esa zona es prioritaria, cuando las tomemos sublinguales va a ir ahí. ¿Cuándo tenemos que apoyar con el uso local o a través de la inyección de Solar Vital Isotonic, que contiene una parte de Regenerium? Pues cuando, por ejemplo, en el caso que comenta Maite, ¿no? Cuando hay un implante, cuando hay una intervención en boca y necesitamos apoyar ese proceso regenerativo. Entonces yo puedo tomar la vía oral para lo general y inyectar para un efecto más particular. En unos casos, si no hay otras prioridades, solo con tomarlo vía oral haría ese efecto. Pero en muchos otros, como en el cuerpo acontecen muchas cosas simultáneamente, pues está bien apoyar bueno, pues para fomentar la regeneración de hueso en el caso que Maite plantea. La dosis estándar, o sea, la dosis estándar general es 4 gotas 2 veces al día. Yo lo testo
Y os recomiendo que si no testáis, empecéis de menos a más, ir viendo un poquito la tolerancia. En un caso que os contaré bueno, que ya he comentado por algún grupo y que comentaré cuando hablemos de nebulizaciones en 15 días. En este caso era una mujer que había bueno, que tenía una intoxicación por gadolinio y la verdad que se estaba muriendo, ¿no? Cuando metimos Regenerium, yo le dije solo 4 gotas en ayunas, pues porque, bueno, en ese momento prefería empezar por esa dosis, porque también se estaba nebulizando con cierta frecuencia, había tomado bastante Solar Vital, pero lo notó tanto que ella de motu propio subió al 4x2. O sea que lo ideal es que las personas también recuperen un poco su sensibilidad, ¿no? Y detecten cuando algo les va bien o cuando no tanto. Eso sería estupendo. Pero si no, pues lo que podéis hacer es ir de menos a más. No he visto ningún tipo de reacción en 2 gotas. En 4 ya hay personas que se pueden poner nerviosas y según vamos subiendo, pues más, ¿no? Las personas muy enfermas, como ocurre con Solar Vital, como ocurre con la quelación endovenosa, lo toleran muy bien y la respuesta es muy sencilla, ¿no? Lo toleran muy bien porque lo necesitan mucho. Entonces su cuerpo coge esa energía y se la absorbe y la utiliza de inmediato. Cuanto más sana una persona, pues a veces puede ser excesivo, no necesitar tanta energía y que le provoque, pues eso, una diarrea o un nerviosismo o una dificultad de sueño. También puede quitar el hambre, porque si ya tienes energía, el cuerpo no pide tanto comer. Pero volvemos al mismo problema. Muchas personas comen aunque no tengan hambre, porque hace mucho tiempo que bueno, que no se han educado en comer hasta donde se tiene hambre y no más, ¿no? Y se come en exceso, pero en muchos casos, tomando prana, hace falta comer menos. Ya tienes el prana, ¿no? Lógicamente. Entonces, lo que quizá para ayudarles, lo que se puede hacer es que, bueno, pues que se busque un poco bajar las cantidades, pero que la comida sea rica, ¿no? No mala, sino, bueno, pues para que quede como esa satisfacción hasta que psicológicamente se vayan educando a no comer de más, ¿no? Aquí piden orientación en fibromialgia. En fibromialgia tienes que hacer el pack completo porque casi siempre hay problemas de intestino, problemas de metales, problemas de virus y bueno, ahí nos serviría Regenerium si hablamos de un síndrome de sensibilidad central, pues cuando queramos como reconducir a ese sistema nervioso y desensibilizarlo. Ahí podría ayudarnos mucho Regenerium, pero toca hacer toda la limpieza de metales pesados y toca hacer todo el tema intestinal, etcétera, etcétera. Vale, por aquí preguntan por el proceso de obtención de las sales, pues el proceso alquímico espagírico yo lo he visto los alambiques, he visto todo el rollo, pero no te lo puedo describir porque a eso no le he prestado atención. Yo siempre me he dedicado a, me dan las sales y yo estudio qué hacen, qué no hacen, cómo sacarles mayor partido, cómo utilizarlas, en qué casos y de qué manera. Sobre el proceso de obtención espagírica, pues tocaría que los alquimistas os lo cuenten y no sé si esto es contable. Yo quien he visto que lo explicaba muy acertadamente, o por lo menos el proceso que yo vi que me enseñaron en un vídeo, eh, quien lo vi, que lo enseñaba y lo mostraba muy bien es Herboplanet. La verdad que yo hice un curso con ellos de espagiria, alquimia o no me acuerdo, y el proceso que mostraban en un vídeo es muy próximo a lo que yo he visto hacer en Solar Vital. Pero es un proceso de captación de prana. Al principio lo hacíamos porque ahí sí que colaboré al principio, en momentos astrológicos determinados y entonces obteníamos pranas con matices que marcaban esos planetas que estaban en ese momento bien aspectados, ¿no? Es decir, si yo recogía prana cuando Júpiter eh, predomina, pues va a ser un prana que sirva para el hígado, va a ser un prana que tenga una afinidad.